costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Derecho humano al Internet en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Qué buena nota tenerlos por acá y bienvenidos a Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en un tema que acompaña a nuestra ciudadanía en el siglo XXI. El derecho humano al Internet en Costa Rica. Antes de empezar, es indispensable hacer una pausa para dar un breve reconocimiento al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuyo trabajo jurídico es el corazón de esta conversación y el mapa que usaremos para explorar este territorio. Para este viaje, me acompañan dos perspectivas clave. Por un lado, Andrea, nuestra realista pragmática, que siempre nos ancla en las consecuencias y la viabilidad de las grandes ideas. Un gusto, Flor. Lista para ponerle números y realidad al derecho. Y por otro, Maricel, nuestra conciencia humana que nos recuerda constantemente que detrás de cada artículo de ley hay una vida, una necesidad, una historia. Gracias por la invitación, Flor. Encantada de poder hablar del rostro humano de la conexión. ¡Excelente! Con este equipo entremos de lleno en nuestro primer gran bloque, los fundamentos constitucionales del Internet como derecho humano. Maricel, empecemos por lo más simbólico. La reforma constitucional elige un hogar muy específico para este nuevo derecho, el artículo 24, el santuario de la intimidad y el secreto de las comunicaciones. ¿Por qué ahí? ¿Qué nos dice esa elección? Flor, esa elección es, en sí misma, una declaración monumental, no técnica, sino filosófica. Al anidar el derecho al Internet en el artículo 24, el legislador nos está gritando que la conexión digital no es un simple servicio, como el agua o la electricidad. Es una extensión de nuestra propia identidad, el espacio donde hoy formamos opiniones, construimos relaciones y ejercemos nuestra ciudadanía más íntima. Reconocer esto eleva el acceso a la red de ser una herramienta a ser parte del núcleo de la dignidad humana tan fundamental para la persona del siglo XXI como lo es el secreto de su correspondencia. Y con todo respeto a esa visión tan poética que comparto en su intención, debo señalar que esa decisión, aunque simbólica, es también una bomba de tiempo jurídica. Es meter en la misma habitación dos principios que pueden entrar en conflicto directo. Por un lado, el artículo 24 protege el secreto de las comunicaciones, una protección casi absoluta. Pero los verbos que se usan para el derecho a Internet, garantizar, proteger, implican que el Estado y los proveedores deben gestionar la red. Y gestionar en el mundo de las telecomunicaciones significa medir, monitorear tráfico y administrar datos. ¿Cómo se garantiza un servicio sin tener visibilidad sobre él? Esa ubicación, si bien noble, crea una tensión inherente entre privacidad y acceso que los tribunales tardarán años en desenredar. Andrea, planteas un dilema fascinante. Maricel, ¿cómo resolvemos esa aparente contradicción? ¿Es posible garantizar el servicio sin, de alguna manera, comprometer el secreto que el mismo artículo protege? No creo que sea una contradicción, Flor, sino un mandato de equilibrio. No se le pide al Estado que espíe para poder conectar, sino que construya autopistas sin poner cámaras dentro de cada vehículo. Las acciones técnicas como la gestión del tráfico, la asignación de ancho de banda o la garantía de calidad no requieren, por definición, violar la privacidad del contenido. Este supuesto conflicto obliga al Estado y a las empresas a ser más inteligentes, a innovar en tecnologías que protejan la privacidad por diseño, como una barrera contra la pereza y el autoritarismo técnico. Pero ese equilibrio, Maricel, es delicado y costoso.
En la práctica, las políticas de uso justo que implementan los operadores para gestionar el tráfico no son una forma de monitoreo, y para combatir un ciberataque se necesita analizar el tráfico anómalo en tiempo real. La línea es borrosa. Mi temor es que la búsqueda de ese equilibrio perfecto, la regulación se vuelva tan compleja que paralice la inversión, o que, en una crisis de seguridad, la balanza se incline bruscamente hacia el control, usando este mismo derecho como justificación. Esa tensión entre el derecho individual y la gestión colectiva de la red es el nudo central. Y me pregunto, ¿es esta una discusión exclusiva de Costa Rica o nos estamos conectando a un debate mucho más grande, uno que ya se está dando en foros internacionales? Totalmente, Flor, nos estamos alineando con una corriente global. El principio rector, impulsado por Naciones Unidas, es de una lógica aplastante. Los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea también deben protegerse en línea. No se trata de inventar derechos nuevos, sino de reconocer que la libertad de expresión, consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana, hoy se ejerce a través de un teclado. La Convención ya hablaba de difundir ideas por cualquier otro procedimiento, y el Internet es el procedimiento por excelencia de nuestra era. Ese respaldo internacional es una herramienta política y jurídica muy poderosa, sin duda. Da un anclaje y una legitimidad invaluables. Sin embargo, hay que ser pragmáticos. Una resolución de la ONU no tiende fibra óptica en una zona rural. Adoptar el principio es la parte fácil, la implementación es ferozmente local. La forma en que financiamos Fonatel, las competencias que le damos a SUTEL, la lucha contra la brecha digital, eso no viene en los tratados. Ahí se define si el derecho es real o es un brindis al sol. Entiendo. El derecho internacional nos da la partitura, pero la orquesta y la ejecución son enteramente costarricenses. Y lo fascinante es que, mucho antes de que la ley lo consagrara, nuestros propios tribunales fueron los compositores pioneros. ¿Cómo fue que la Sala Constitucional edificó este derecho desde sus cimientos? Fue un acto de valentía judicial, Flor. Las sentencias de 2010 declararon el Internet un instrumento indispensable para ejercer otros derechos, obligando al Estado a actuar más allá de la simple rentabilidad. Fue un golpe de timón que reconoció la conexión como una necesidad, no un lujo. Un golpe de timón que desde una perspectiva práctica genera interrogantes. Es fácil para un tribunal ordenar, pero ¿quién asume el costo? Poco después, la Sala eleva la brecha digital a problema constitucional, apurando la apertura del mercado, lo cual es intervenir directamente en política pública y dictar el ritmo económico del país desde el estrado, algo que puede ser peligroso. Es que la infoexclusión es la nueva cara de la desigualdad. No es política económica, es la defensa del principio de igualdad. El tribunal actuó donde el poder político era lento. Entonces, la Sala enciende la mecha y establece el ideal. Pero, ¿cómo pasó Costa Rica de esas sentencias a crear el andamiaje regulatorio y los fondos para que el derecho no se quedara en el papel? Ahí entra la Ley General de Telecomunicaciones, la 8642, y con ella, Fonatel. Maricel, explícanos qué es y por qué es tan fundamental. Fonatel es el corazón del modelo, la materialización del principio de solidaridad. Es el mecanismo que toma una porción de las ganancias del mercado y la redirige para cerrar la brecha a través de programas como comunidades conectadas o hogares conectados, llevando el derecho a quienes el mercado por sí solo olvidaría. Es justicia digital en acción. No es caridad, es el Estado cumpliendo su deber de garantizar la igualdad de oportunidades. Y en teoría es un diseño brillante, un subsidio cruzado financiado por el propio sector. El problema, como siempre, está en la ejecución. La crítica recurrente es la lentitud burocrática de Fonatel.
¿De qué sirve tener los fondos si no llegan con la urgencia que la exclusión demanda? El derecho se queda atascado en el trámite. Esa es la paradoja. Luchamos por conectar a todos, pero ¿qué pasa una vez que lo logramos? Nos enfrentamos a un nuevo conjunto de dilemas aún más complejos, como el choque entre ese acceso, nuestra seguridad y nuestras libertades. Exactamente, Flor. Ese es el trilema digital. Empujamos por un acceso universal y la digitalización del Estado, pero esa misma hiperconectividad nos vuelve increíblemente vulnerables. El hackeo a Hacienda es el ejemplo perfecto. Aumentamos la superficie de acceso y con ello la superficie de ataque. La ciberseguridad se vuelve un asunto de seguridad nacional y a veces las medidas para garantizarla chocan frontalmente con la privacidad que tanto defendemos. Pero la respuesta al miedo a la inseguridad no puede ser la renuncia a la libertad. El caso UPAD es la otra cara de esa moneda. El Estado, con la excusa de analizar datos para el bien común, creó una estructura que violaba masivamente el derecho a la intimidad. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad lo dice: las medidas deben ser proporcionales y respetar los derechos humanos. De lo contrario, para protegernos de hackers, terminamos construyendo nuestra propia jaula digital vigilada. Tenemos esta tensión constante, un Estado fuerte y seguro digitalmente contra el derecho del ciudadano a no ser vigilado. Hemos trazado el mapa de logros y campos minados. Sabiendo esto, ¿cuáles son los desafíos más urgentes que persisten y qué recomendaciones prácticas se pueden dar? El desafío más urgente, Flor, es la cruda realidad de la implementación. La recomendación al Ejecutivo es simple: hagan que Fonatel funcione, que los fondos se ejecuten con agilidad. Necesitamos menos burocracia y más fibra óptica instalada. Al Legislativo le corresponde crear esa ley marco que desarrolle el artículo 24 que defina explícitamente la neutralidad de red y que establezca garras para fiscalizar esos fondos. La buena intención no conecta a nadie. Y yo añadiría un desafío igualmente crucial: la alfabetización digital. Darle internet a alguien sin enseñarle a usarlo es como darle un carro sin clases de manejo, una receta para el desastre. La recomendación al Ejecutivo y a la sociedad civil es masificar la educación digital crítica, enseñar a identificar noticias falsas, a proteger datos personales y a usar la banca en línea de forma segura. El derecho no es solo el acceso, es la capacidad de usarlo para mejorar tu vida. Exactamente. Y a la SUTEL la recomendación es que sea un árbitro valiente que fiscalice sin miedo las políticas de uso justo para que no se conviertan en una estafa y que promueva una competencia real que baje precios y mejore la calidad. Al final el rompecabezas es complejo. Tenemos una ley de avanzada, pero la tarea real es unir las piezas. La infraestructura que no llega, la educación digital que es urgente y una regulación que proteja sin ahogar. Es un equilibrio delicado y constante. Y en ese equilibrio delicado y constante, creo que hemos resumido perfectamente el estado de la cuestión. Hoy ha sido un recorrido intenso. Partimos de los fundamentos constitucionales, analizamos su respaldo en el derecho internacional, vimos la construcción jurisprudencial de la Sala, aterrizamos en el marco regulatorio y finalmente exploramos las tensiones y desafíos futuros con recomendaciones claras. Andrea, una última reflexión. Que el derecho ya está en el papel. El verdadero examen de nuestra madurez como país digital será convertirlo en una realidad tangible para el último costarricense de forma eficiente y sostenible, porque la brecha no se cierra con leyes, se cierra con ejecución. Una conclusión potente. Agradezco enormemente a Andrea y Maricel por su lucidez y sus aportes. No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Adelante, licenciado. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
La discusión sobre el acceso a Internet no puede seguir anclada en la terminología obsoleta de la infraestructura y la velocidad. Estamos ante el nacimiento de una nueva casta de ciudadanos, los desconectados, y esta exclusión digital es, en su esencia, una violación sistemática de los derechos fundamentales que creíamos garantizados. Se habla con grandilocuencia de gobierno digital, de expedientes electrónicos, de una justicia pronta y cumplida a través de plataformas virtuales. Pero ¿qué validez tiene este discurso para el ciudadano al que hemos abandonado en el páramo de la desconexión? Es un monólogo del privilegio. Es la construcción de un andamiaje jurídico y social sobre cimientos de arena, garantizando el colapso de la equidad. El derecho al Internet no es una concesión graciosa del Estado, es una prerrogativa inmanente a la condición humana del siglo XXI. Así como garantizamos el derecho a la identidad, debemos garantizar el derecho a la identidad digital. Esto trasciende la mera conectividad. Hablo de una soberanía digital para cada individuo, el derecho a participar, a aprender, a disentir y a prosperar en el ecosistema global del conocimiento. La falta de acceso no es un vacío técnico, es un cepo, un grillete que limita el potencial económico, coarta la libertad de expresión y cercena el acceso a la cultura y la educación. No podemos, como sociedad, permitir que el código postal o el nivel de ingreso dicten quién tiene derecho a un futuro y quién queda relegado a las notas a pie de página de la historia. La solución exige una arquitectura jurídica y financiera visionaria, una alianza estratégica, sí, entre el sector público y el privado, pero no concebida como un negocio, sino como el cumplimiento de un deber patrio. Se requiere de un marco regulatorio que declare el acceso a la red como un servicio público esencial, con tarifas sociales y obligaciones de cobertura universal indeclinables. No estamos legislando sobre cables y antenas, estamos legislando sobre el porvenir de la República. Estamos definiendo la materia prima de la ciudadanía del futuro, y en esa definición no hay espacio para la indiferencia ni para las excusas. La inclusión digital universal no es una opción, es el único pilar sobre el cual podremos construir una Costa Rica verdaderamente justa y próspera. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.